Hola a todos, por acá les habla María Gabriela Irureta con Step Real Estate y en esta oportunidad nos encontramos acompañados con el abogado Jacinto Vázquez, abogado venezolano que trabaja para la firma de Morley Law. Él está encargado de la parte de migración para esa firma, así que le pedí que por favor nos acompañara, me concediera una pequeña entrevista, me diera un poquitito de su tiempo, que créanme, en estos días yo sé que lo tiene muy ocupado, pero sabiendo todo lo que está pasando en nuestra comunidad latina, era imposible para mí no pedirle que nos regalara un poquito de su tiempo para aclarar ciertas dudas comunes que tiene la comunidad allá afuera. Muchísimas gracias, Jacinto, por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, María, para mí es un honor estar este día contigo, compartiendo, ya que toda nuestra comunidad está llena de incertidumbre por los cambios migratorios que se están presentando bajo la administración de Donald Trump, y es un gusto estar aquí, poder unir esfuerzos para ayudar a nuestra comunidad. Creo que nuestra comunidad lo necesita, hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre y preocupación. Es por eso que estén atentos a todo lo que vamos a hablar, que va a ser de muy provechoso para cada uno de ustedes. Eso es correcto, Jacinto, de verdad muchísimas gracias por haber sacado este espacio de tu tiempo para dedicárselo a la comunidad. Tengo que decirles que en el momento en el que yo con miedo le pregunté, ¿será que nos puedes regalar un poquito de tu tiempo para aclarar ciertas dudas de la comunidad? Pero al segundo siguiente, o sea, inmediatamente su respuesta fue sí, y yo decía, wow, la verdad es que lo aprecio muchísimo porque sé que el tiempo en este momento para él vale oro. Ok, a ver, tú sabes que yo me tomé el atrevimiento yo tenía ciertas preguntas comunes que me hacen mis clientes, pero por supuesto que todas estas preguntas que me hacen mis clientes son más que nada basadas en qué hacer con sus casas, que ahora vamos a hablar un poco más de eso, la situación de sus casas, en cuanto a todo lo que está pasando con el tema migratorio, qué pasaría con sus casas si son deportados o si tienen que dejar el país y todo esto. Pero yo me tomé el atrevimiento de dejarle una cajita a todos mis seguidores en las redes sociales, como para que si tenían preguntas específicas de su caso, me las dejaran saber. ¿Por qué lo hice? Porque sé que hoy en día para muchas personas es bien complicado conseguir a un abogado, y eso porque no han contactado al abogado Jacinto Vázquez, por cierto, pero porque tengo que decir que en el momento que yo le escribí inmediatamente respondió, y tengo que decir que tengo varios conocidos alrededor que la experiencia ha sido similar. Pero también sé que la experiencia con otros abogados y para el alcance y para poder contactar y para poder recibir una respuesta es de días y a veces hasta semanas por lo ocupados que están. Así que gracias, y yo me tomé el atrevimiento de dejar esa cajita para que los que me seguían pudieran hacer sus preguntas de sus casos particulares. ¿Te puedo ir leyendo una a una de esas preguntas? Sí, puedes leer cada una de esas preguntas para responderlas y escuchar las inquietudes que tienen aquellas personas. Si ya no tengo TPS, ¿tengo que salir ya del país? Las personas que ya no gozan del estatus de protección temporal tienen un plazo, depende, si están bajo la designación 2021, tienen un plazo hasta el mes de noviembre. Y si estás bajo la designación 2023, ya no tendrías estatus migratorio, pero hay que buscar una solución para ver de qué maneras puedes ajustar si en realidad te quieres quedar en los Estados Unidos. ¿ICE me puede detener ahora por no tener TPS? María, yo creo que cualquier persona que no sea residente o ciudadano en estos momentos puede ser o puede estar previsto a una detención de ICE. Es sumamente importante aconsejarle a cada una de las personas que nos puedan estar viendo tener su documentación de identidad, su Work Authorization, tener los papeles al día de su vehículo y hacer las cosas bien con orden. Si tú tienes las cosas bien ordenadas, tu licencia, tu seguro del carro, tu sticker y tu documentación, eso va a prevenir o va a cuidarte o a guardarte cualquier detención de un oficial de migración. Mi permiso de trabajo todavía le queda tiempo de vigencia. ¿Eso quiere decir que mi permiso de trabajo quedó suspendido desde el día de hoy, desde el día en que cancelaron el TPS? Las personas que tienen el TPS, las personas que son beneficiadas del permiso de trabajo bajo TPS, su fecha de expiración es hasta su fecha de vencimiento. Es decir, si tu TPS tiene una fecha de vencimiento hasta octubre del 2026, estaría vigente hasta la fecha de vencimiento que vence, valga la redundancia, tu tarjeta. A ver, la siguiente pregunta. Si tengo un recibo de renovación, ¿eso sirve para yo poder seguir trabajando?
Respecto a lo que me preguntas de un recibo de renovación, no te garantiza seguir trabajando porque en realidad no tienes una tarjeta aprobada del permiso de trabajo. En este caso, si tuvieras una tarjeta o tuviera esa persona un permiso de trabajo aprobado, sí puede continuar, seguir trabajando. También depende mucho de la posición del empleador. A ver, siguiente. Si salgo del país, ¿me dejan reingresar? Gaby, si tú estás regularizando o cualquier persona en otro proceso migratorio, sí puedes salir del país a hacer un proceso consular. Es decir, si paralelamente llevas otro proceso, una visa de trabajo o una petición familiar, lo importante de salir y entrar es no pasarse los términos y no acumular presencia ilegal. Así que las personas que están en estos procesos tienen alguna duda, incertidumbre, también nos pueden escribir porque cada caso es distinto. Hay que ver los términos, hay que ver los lapsos, cuánto tiempo tienes en el país y hay que ver la entrada que tuvo esa persona. Si entró una I-94, quizás no es necesario que salga. Cada caso es distinto. A ver, otra de las preguntas que me han hecho es, de hecho, conozco una persona que está casada con un ciudadano, ¿ok? Y nunca había hecho ningún arreglo y estaba con su TPS y ahora se quedó sin el TPS. ¿Puede ahora ajustar su estatus si ya se quedó sin el TPS? Si la persona está casada con un ciudadano americano, Gaby, siempre hay posibilidades de regularizarse dentro del país. Haya entrado legalmente o quizás acumuló presencia ilegal. Así que aquella persona que quizás está casado con un ciudadano americano, bueno, busca una persona que te pueda asesorar, guiar, una persona de confianza, seamos nosotros o cualquier persona, pero que busque la manera de regularizar. Y como dice un viejo amigo abogado que él decía, y si tú no estás casado y estás soltero, lo que debes de hacer es visitar los domingos las iglesias para quizás conseguir a alguien. Yo tenía como que una pregunta, está muy bueno tu comentario, pero yo tenía como que una pregunta que creo que ya la respondiste directamente. Ahora, si entraron ilegal, si entraron de manera ilegal y si han acumulado permanencia ilegal en el país, igual pueden arreglar casándose con una persona americana, con un ciudadano americano. Lo más importante es evaluar el término que haya acumulado esta presencia ilegal esta persona, porque hay en algunos casos que estas personas deben de salir del país, pagar un perdón y hacer un proceso consular para volver a entrar. Entonces hay varios factores por los cuales la persona puede ajustar, pero hay que evaluar los términos como tal. ¿Un perdón de cuánto tiempo? Porque generalmente cuando uno escucha hablar de el perdón, de salir y pues pagar un perdón, es 10 años. ¿Es a eso a lo que nos estamos refiriendo? Como te indicaba, hay que ver el término, porque si las personas también han sido deportadas varias veces del país, quizás el perdón no pueda ser por 10 años, pueda ser más. Entonces hay que ver cuánto tiempo esta persona también ha acumulado presencia ilegal y lo sumamente importante, que estas personas no tengan un récord criminal dentro de los Estados Unidos. Tener una vida tranquila, sana, hay cosas que te pueden aferrar para que ese perdón sea aprobado, que tengas lazos, hijos dentro de los Estados Unidos para que tu perdón sea aprobado y puedas entrar y regularizar dentro de los Estados Unidos. Que hay situaciones fundamentales que te vinculan y te anexan a permanecer dentro de los Estados Unidos como es tu familia, claro. A ver, ahora quiero hacerte una pregunta que parece mentira que esté sucediendo, pero es muy común últimamente ver casos como estos sucediendo. Ver gente buena, gente trabajadora allá afuera, gente que siempre ha tratado de hacer las cosas bien, de repente de la nada recibir una carta con un proceso de corte, con un proceso de deportación o que le exige salida del país. Ahora, cuando a una persona le llega una carta de este tipo, obviamente yo me pongo a pensar y digo, wow, o sea, qué miedo recibir una carta de este tipo. Yo creo que lo primero que me pasaría a mí por la cabeza es, yo me voy. Porque cuando uno recibe una carta de este tipo, lo primero que le pasa a uno por la cabeza es, si yo voy a la corte y lo que está escuchando, lo que uno está escuchando y lo que se está viendo por las noticias es que en lo que uno llega a la corte, pues ya queda, básicamente entra en un proceso de deportación y te queda detenido y lo llevan a una cárcel, a un centro de reclusión. Entonces, obviamente una persona decente, una persona que no está acostumbrada a nada de esto, es lo último que quisiera escuchar y arriesgarse a pasar por ese proceso. ¿Tú cómo la ves? ¿Tú qué recomiendas en ese sentido? ¿Es coherente, es conveniente para una persona que recibió una carta de citación de corte en este momento en el país? ¿Es conveniente para esa persona asistir a la corte, conseguir asesoría,
irse inmediatamente del país, ¿qué es lo que más debe hacer? ¿Y qué pasa si hace cada una de estas tres que te dije? ¿Qué pasa si se va del país? ¿Qué pasa si va al proceso de corte? ¿Es común? ¿De verdad se están llevando a la gente detenida cuando va a la corte? Gaby, tengo ciertas recomendaciones respecto a lo que me acabas de preguntar, ¿verdad? Número uno, si la persona le llega una carta para presentarse en una corte de migración, lo primero que debe hacer, número uno, es contratar una representación legal. Número dos, buscar o evaluar con esa representación legal por qué llegó esta citación para una audiencia preliminar en una corte de migración. Número tres, si esta persona asiste o no asiste a la corte de migración, si tú no asistes, tendrías una orden de deportación en ausencia. Número 4, ¿qué debe hacer esta persona? Si esta persona decide asistir a la corte de migración y es detenida, es buscar una persona de confianza, sea un familiar o amigo, que se pueda hacer cargo de su situación legal para que su representante legal pueda tener acceso a toda la documentación y pueda tener una representación eficaz en su trámite. Ok, ¿y qué pasa si esa persona, yo por lo menos me pongo en esos zapatos y digo, yo lo primero que pensaría es, listo, yo compro mi boleto y me voy, porque yo no me quiero arriesgar a ser detenida? ¿Qué pasa si esa persona se va del país y no asiste a su citación de corte? ¿Queda limpio su caso? ¿Se demuestra que ya se fue del país y quedó así? ¿O qué pasa con ese expediente? Esto es muy común de lo que se está viviendo bajo esta administración desde el 20 de enero en los Estados Unidos. La gente está llena de incertidumbre y tiene temor a ser detenido y busca automáticamente, se quiere retirar a su país, recoger a su familia e irse. Pero lo recomendable, si tú te vas sin notificar o sin asistir a la Corte de Migración por temor a que seas detenido, vas a tener una orden de deportación. Y si en el futuro quieres volver a los Estados Unidos, ya no vas a poder acceder porque ya tienes esa orden de deportación activa. ¿Qué es lo que recomendamos o qué debe hacer esta persona? Primero, buscar una representación legal, asistir a la Corte de Migración, y si tú asistes a la Corte de Migración y no quieres llevar ese proceso porque no quieres gastar dinero, eres nervioso, tienes 1000 razones para querer irte, tú puedes solicitar una salida voluntaria ante un juez de migración. Pagas una multa, el juez te otorga una salida voluntaria y te puedes ir de los Estados Unidos. Ahora, si eres detenido, asistido a una corte, hay que evaluar por qué esta persona ha sido detenida. ¿Ha cometido algún delito? ¿Tiene algún récord criminal? ¿O sencillamente por todo lo que está pasando, la persona es detenida arbitrariamente por un oficial de migración? Bueno, tendrás que tener una representación legal y buscar una salida voluntaria para esa persona. Ok, ahora que muchísima gente con todo lo que está pasando, de la noche a la mañana, bueno, en este sub y baja de emociones, de la noche a la mañana se han quedado sin TPS. Una de las preguntas más comunes que se hace la gente es, ¿yo puedo someter o pedir un asilo después de haber estado acá en el país por más de un año? ¿Yo puedo pedir, hay alguna manera en la que yo pueda solicitar un asilo? Esto es muy común de lo que se está viviendo y más para la comunidad venezolana que está pasando por esta circunstancia, que muchas personas gozaban del estatus de protección temporal, más de 600.000 venezolanos. Y nos están llamando a diario indicando que quieren meter un asilo, Gaby, ¿verdad? Cada caso es distinto. Primero, evaluar el caso. Todo el mundo sabe, para los hechos notorios no son objeto de prueba, como dice la ley, que en Venezuela hay una dictadura. Y la mayoría de las personas han sido víctimas de esta dictadura, directa o indirectamente. Entonces, es sumamente importante evaluar cada caso, a conversar con la persona de qué manera tú has sido afectada por esta dictadura y si calificas con estas razones por persecución política, por tortura o un grupo particular y has sido afectado y puedes someter un asilo. Es sumamente importante aclararle e indicarle a las personas que la aplicación de asilo político te pregunta por qué tú estás metiendo un asilo después del año. Y ahí tú debes explicar las razones. Quizás ahora ya no gozas del estatus de protección temporal TPS, pero percibes la persecución futura o puedes demostrar la persecución futura. ¿Por qué no puedes volver a tu país de origen? El mismo Departamento de Estado ha sacado comunicados que en Venezuela prohíbe a sus ciudadanos residentes y ciudadanos americanos volver a su país de origen. Más aún las personas que son venezolanas que huyen por razones políticas, humanitarias y social pueden demostrar y poder defender un withholding of removal, es decir, retención contra la deportación y quedarse en los Estados Unidos legalmente. Es importante que busques las personas de confianza, que evalúen tu caso, que converse
Y sumamente importante, tener las evidencias sobre tu caso, demostrar una persecución futura, por qué tú no puedes volver a tu país de origen. Ok, ya ahora prometo no seguirte preguntando mucho más. Tengo dos preguntas que no pueden faltar y una de ellas es la siguiente. ¿Puedo cambiar de estatus? O sea, ya yo estaba con el TPS, ya ahorita pues pasó todo lo que todos sabemos con el TPS. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo cambiar de estatus de manera consular, buscar otro estatus estando acá en el país, bien sea con visa de estudiante, de turista, cualquier tipo de visa diferente? Esta es una pregunta muy común para las personas que están pasando por ese estatus migratorio, o hay personas que están como turistas y quieren hacer una extensión de su visa como turista, también es muy común. Ahora hay que evaluar todas las opciones, abrir un compás de qué es lo que te rodea, si estás casado con un ciudadano americano, si tienes un hijo mayor de edad que te pueda hacer una petición, ¿verdad? Ahora, cuando las personas están cambiando de estatus migratorio, me han sucedido con unos casos que quieren solicitar nuevamente una visa de estudiante porque en el pasado ya la tuvieron. Automáticamente cuando van a hacer ese proceso consular o ese proceso, el Estado se da cuenta y le niega esa visa de estudiante porque en el pasado la tuvieron. Entonces ellos dicen, bueno, por todo este tiempo no estudiaste y ahora quieres estudiar. Claro, se están dando cuenta que lo que te quieres es quedar en los Estados Unidos y te envían un NTA, que es el Notice to Appear, una nota de comparecencia que tienes que ir a una corte de inmigración. Entonces, ¿qué le recomiendo yo, Gaby, en este momento? Es evaluar cada caso particularmente. Dar pasos cortos pero precisos a la hora de hacerlo, no acelerado, porque si cambias, en este caso un ejemplo, una visa de estudiante y en el pasado la tuviste, es muy común que te la nieguen y te pongan un proceso de corte. Y lo más recomendable es evitar estar en un proceso de deportación que te automáticamente tienes que asistir a una corte de inmigración. Ahora sí, Jacinto, para terminar y no seguirte quitando tiempo, que de verdad valoramos muchísimo, una última pregunta que creo que es fundamental, sobre todo por la situación que está pasando. ¿Dónde puedo conseguir ayuda legal gratuita o de bajo costo hoy en día acá en los Estados Unidos? Bueno, Gaby, esto es una pregunta que muchas personas a veces no gozan con los recursos como necesarios para contratar una representación y eso, ¿verdad? Hay fundaciones, hay no-profit que ayudan a personas de bajos recursos, ¿verdad? En sus procesos migratorios. Pero hay algo muy cuidadoso que deben de tener las personas que se encuentran en un proceso migratorio, es saber a quién le van a depositar esa confianza. Porque tengo una cliente, la señora Raiza, que una persona se le escribía y decía que trabajaba en una fundación que se llama Caridades Católicas, le pasó una carta, le pasaba todo y le estaba obligando a ella a depositar un dinero. Estuvimos investigando, esta persona nunca trabajó en Caridades Católicas, se hacía pasar por esto. Entonces, en este mundo, como quien dice, en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Hay personas que tienen la voluntad de ayudar, como hay personas que no tienen la voluntad de ayudar. Entonces, es sumamente importante a quién tú le vas a depositar tu confianza, tu dinero, para llevar el caso o tu proceso. Yo siempre le digo a todos mis clientes, la responsabilidad no es solamente del cliente, es tuya también. Y tu proceso migratorio es como tu hijo. Y si tú tienes un hijo de meses, lo vas a cuidar, lo vas a alimentar y no se lo vas a poner en manos de todo el mundo. Entonces ve tu proceso migratorio como ese hijo que tienes que crecer, educar, cultivar para que sea grande una buena persona. Así que si tú pones tu proceso migratorio en manos de personas capacitadas, el final o el resultado va a ser positivo. Gaby, es muy común para las personas que tienen mucho tiempo aquí, más las personas que eran beneficiarias del estatus de protección temporal, han creado familia, han hecho casa, han hecho una vida aquí en los Estados Unidos, y tengo muchos clientes que tienen la incertidumbre, la duda, que han comprado sus casas y me han preguntado qué hago con mi casa, me quiero regresar, si yo sí llego a ser detenido, ¿quién puede manejar mi propiedad? Entonces, precisamente estamos enlazados, unimos esfuerzos para ayudar a todas estas personas que también tienen una propiedad o sinceramente hay personas que tienen la duda en estos momentos de comprar una propiedad porque quizás no tienen un estatus migratorio. A toda esa comunidad que nos ve,
es muy importante que tú le expliques qué puede hacer con esa propiedad, si se va a ir de los Estados Unidos, ¿verdad? O si es momento también de comprar una propiedad, porque hay personas que dicen, bueno, yo me quiero retirar, me quiero ir del país, pero he reunido cierto dinero. Tú ves una oportunidad en estos momentos de comprar una propiedad, el mercado está bien para comprar una propiedad, o esta persona que sinceramente no tiene un estatus migratorio, puede perder su casa estando, si se llega a ir de los Estados Unidos. Pues bueno, ahora me haces tú las preguntas a mí, entonces está muy bien, y la verdad es que esas son las preguntas que yo he estado recibiendo muy comúnmente de mis clientes, y la respuesta más común que yo le he dado a todos es la siguiente. Básicamente, todo depende de la situación de cada quien, por supuesto, todo depende de las circunstancias de cada quien y de cada familia, pero yo siento que lo que estamos viviendo todos, lo que están viviendo los inmigrantes ahorita, en este momento en el país, ya es demasiado estrés como para sumarle un estrés adicional por la casa. Si alguien va a vender su casa, si alguien va a hacer algo con su casa, ya ese proceso involucra muchas emociones. Imagínate mezclar todas esas emociones con el proceso migratorio. Es demasiado. Por esa razón yo le he recomendado a todas las personas que están en esta incertidumbre, en este sub y baja de emociones, en que se dediquen a tratar de resolver su situación migratoria, que dediquen toda su energía a su situación migratoria. ¿Por qué? Porque la casa siempre va a tener una solución. ¿A qué me refiero yo con esto? Yo me refiero con esto a que básicamente cuando una persona compra una casa acá en los Estados Unidos, esa es su casa, bien la puede dejar de renta, bien podría incluso no, pero ¿qué pasa si yo me tengo que ir del país y si la tengo que rentar después? Que se puede hacer 100% vía online, ¿ok? O qué pasa si yo la quiero vender y decido venderla, cosa que está muy bien, pero lo que yo le digo a la gente es, nadie nunca quiere estar en la posición de tengo que vender, ¿ok? Y no mezclar las circunstancias. ¿A qué voy con esto? Muy probablemente si están en un proceso de estrés y todo esto, pues simplemente déjenla de renta y que el proceso de venta venga en el momento que tenga que venir y que sea conveniente para ese propietario. No vender por desesperación, porque eso lleva a perder muchísimo dinero. ¿Qué pasa, Gaby, si me fui o me deportaron o salí del país por cuenta propia? Y dejé mi casa allá? ¿Cómo yo la puedo vender? Es muy sencillo, todo depende del país en donde estén. Hay países en donde se puede hacer un RON, que es un Remote Online Notary, o sea, básicamente una notaría online, van a firmar vía online, o se puede hacer también que pueden ir a la embajada, dependiendo del país en donde estén, pueden ir a la embajada americana allá y desde allá se organiza la firma. También podrían dejar un poder, si tienen alguna persona de su plena confianza en el país, podrían dejar un poder específico para la venta de esa propiedad en el momento que se tenga que hacer. Yo lo que quisiera es llamar a conciencia a todas las personas que están pasando por un proceso de estrés de esta magnitud, a no mezclar las cosas, no mezclar un estrés con el otro, porque sería demasiado y podrían colapsar. Es más un llamado a conciencia y decir, ok, si estoy en esta situación, listo, yo voy a manejar esto de esta manera. Una renta puede solucionar temporalmente la emergencia a modo tal de poder esperar a que sea el momento perfecto para poder vender la casa y recibir el dinero que yo estaba esperando por ella y no perder dinero. Voy a decir esto también. En este año yo le he vendido por lo menos a unos 5 o 6 inversionistas que no viven en el país, que han venido a invertir al país, ¿ok? Cosa que es 100% aceptable y 100% aceptada. Si alguna persona resulta que se tiene que ir del país, pues simplemente tiene una propiedad de inversión acá en los Estados Unidos, cosa que es algo que mucha gente quiere tener. Hay una pregunta muy común que quizás la tienen mis clientes de migración, que están en un asilo pendiente como tal, no son residentes ni ciudadanos americanos. Estas personas, o quizás hay personas que no tienen un estatus migratorio en el país. ¿Puede una persona que tenga un asilo pendiente o no tenga un estatus migratorio optar un préstamo para poder comprar una casa?
¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Esta persona lo puede hacer o no lo puede hacer? Muy buena pregunta y la verdad es que hay mucha gente que piensa que no y hay mucha gente que piensa que es más difícil de lo que realmente es. Actualmente, si estás con un asilo pendiente y tienes tu permiso de trabajo vigente y que tenga por lo menos más de 6 meses o un año de vigencia con tu permiso de trabajo, puedes optar como una casa, para un préstamo para una casa como tu vivienda principal. Y ahora, si no tienes asilo pendiente, si no tienes documentación, o sea, vives fuera del país y quieres comprar una casa, una propiedad de inversión en los Estados Unidos, es 100% válido, solamente se requeriría que tuvieras por lo menos el 20% de down payment. Bueno, mi gente, eso fue todo. Yo creo que ya le hice todas las preguntas que me hicieron. Si tienen preguntas adicionales, no duden en contactarlo. De hecho, les voy a decir aquí algo corto. Yo tenía mi miedo y mis respetos yo decía, le tengo que decir usted, le tengo que decir tú, ¿cómo le digo? Pero es alguien tan cercano que evidentemente es muy difícil decirle a usted a alguien que es tan cercano. Muchísimas gracias, Jacinto, por haber estado aquí el día de hoy, por la ayuda a la comunidad, por decir sí en mayúsculas para responder todas estas preguntas comunes que está teniendo nuestra gente allá afuera. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gaby, y gracias a todas las personas que nos puedan estar viendo y todas las personas también que andan en un proceso migratorio, han comprado su casa y tienen incertidumbre, preocupaciones, pueden llamar a Gaby, a su familia, que han ayudado a muchas familias en toda Texas, en todo Houston, para ayudarte en todo este proceso paso a paso. ¿Qué vas a hacer con tu propiedad? Si debes rentarla, si no debes rentarla. Así que estamos para servirles y recuerda que pon tu estatus migratorio y pon esa propiedad también en manos de personas capacitadas y de confianza. Gracias, Jacinto. Muchas gracias por hoy.